Bueno, buenas noches a todos y acá seguimos en el 2001 rumbo a la charla número 300, que será el próximo objetivo que tenemos que cumplir y luego veremos qué otro objetivo nos planteamos. Bueno, continúo entonces un poquito con la charla de ayer. Acá en la portada lo que puse una especie de muestrario general de... Estas son las contratapas de las revistas Ahorro, que la verdad que me brindaron muchísima información y me gustan las ilustraciones porque realmente son muy simbólicas acerca de todos los temas referidos a la caja, el tema del trabajo, el tema de la escuela, el tema ¿cómo se llama?, de la vivienda, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas que vamos a ver que estuvieron relacionadas con la historia de la caja. Bien, primero bueno, acá estaba el plan que yo había presentado ayer y hoy trabajaremos la segunda parte, empezando por lo que nos quedó del capítulo 2, que tenía que ver con la política de Estado, y luego tomaremos la parte ya social acerca de los ahorristas. Y donde tuve que hacer una búsqueda más para interpretar un poco, digamos, las libretas y tratar de ver qué historias podía haber atrás de cada una de ellas. Bien, y quise empezar respondiendo a algunas de las preguntas que quedaron ayer, que de alguna manera lo anticipé, pero bueno, busqué datos bien concretos como para que quedara claro. Una de las preguntas era acerca de, bueno, de qué manera la caja obtenía ganancias o podía, digamos, pagar ¿cómo se llama?, los intereses que pagaba. Bueno, ya desde el principio, y de acuerdo a lo que estaba establecido en la ley de creación de la caja, la mayoría del capital, o sea, el 85% de los depósitos en 1917 se invertían en títulos de renta del Estado o en cédulas hipotecarias nacionales, pero en realidad mayoritariamente en títulos de renta del Estado. Y el 15% restante se guardaba para atender las necesidades del servicio. Esto respondía a un objetivo que estaba dentro de lo que decía la ley de creación, que era poder radicar en el país la deuda pública. Y esto va a estar relacionado con el primer tema que voy a trabajar hoy. En 1937, cuando ya la caja disponía de muchos más recursos y tenía más solvencia, y sobre todo teniendo en cuenta que siempre los resultados eran positivos en el sentido de que la cantidad de depósitos superaba a la cantidad de extracciones anuales, ya pudo invertir en títulos de crédito argentino el 92%. En esta época, fíjense, este título de crédito argentino le otorgaba a la caja un 5% de interés. Y la caja pagaba a los ahorristas un 2%, o sea que evidentemente tenía una ventaja y una ganancia importante. En el año 41, todo esto lo saqué de las memorias de la caja. En el año 41 vemos, por ejemplo, que había 181 millones de pesos invertidos al 4% en los títulos de crédito. El efectivo era apenas 14 millones y había inmuebles por 9.500.000 pesos, una cosa así. Y recién en el año 46 es que empieza con la actividad de seguro y eso va a ir ocupando paulatinamente una importancia cada vez mayor. A la vez que también en esa época, un poco relacionado con los planes quinquenales que implementó el gobierno peronista, la Caja también hizo inversiones en obra pública y en vivienda. Bueno, empiezo entonces con el primer... perdón. Y otra de las preguntas era acerca de quiénes ahorraban. El tema de si la caja permitió el acceso de las clases populares al ahorro, teniendo en cuenta que, digamos, la actividad bancaria estaba un poco, digamos, restringida para los sectores más humildes. Y si uno ve las estadísticas, desgraciadamente la caja solo hizo estadísticas los primeros años, después no la siguió realizando respecto al tema de este tipo de desagregación, ¿no? Pero bueno, si uno mira, por ejemplo, algunas cuestiones, bueno, acerca de la edad, vemos que la mayoría de los ahorristas eran los niños o los menores de 16 años.
Mujeres había bastantes, pero bueno, sorprendentemente las mujeres casadas, más allá de que era la opción que tenían para poder ahorrar, no eran mayoritarias en la caja. Fíjense qué poca cantidad de mujeres casadas tenían cuentas propias. La mayoría eran varones y le seguían las mujeres solteras. Y con respecto a su situación, digamos, social, bueno, más allá de todo esto que dicen sin profesión o estudiantes, que se refiere a los menores en términos generales, vemos que la mayoría eran empleados considerados gente, yo diría, de clase media. Si bien hay una participación importante de obreros, agricultores y servicio doméstico. Yo personalmente creería, sobre todo en el año 17 se ve una buena cantidad de personal de servicio doméstico. Yo creo que esto tendría que ver, fíjense que hay más personal doméstico que obreros o agricultores, y yo creo que esto tenía que ver con el hecho de que en esa época la mayoría del personal doméstico era con cama adentro, lo cual le permitía tener un remanente del sueldo, porque bueno, la manutención estaba asegurada y entonces mucho de lo que cobraban lo ahorraban, y además seguramente tenían ansias de ahorrar para poder en algún momento independizarse y hacer su vida particular sin necesidad de vivir en una vivienda ajena, ¿no es así? Son cosas que yo me imagino, pero creo que son bastante lógicos pensar. Es decir que, un poco, digamos, en relación a lo que planteaba Jorge ayer, yo creo que sí, la clase más humilde tuvo acceso al ahorro, aunque no fue un aspecto mayoritario en el tema de la caja. Bien, empiezo con el primer tema, que es el que yo llamé la segunda independencia, y que realmente yo cuando lo vi me sorprendió bastante. El tema de la segunda independencia se refiere justamente al hecho de que, bueno, en nuestras guerras de la independencia nosotros obtuvimos, como toda América, la independencia política, ¿no es así? Pero aparentemente, digamos, en el discurso político lo que se señalaba era la necesidad de ir alcanzando una independencia económica para no ser un país dependiente. En general, en nuestro país, ese tipo de discurso se le asigna al partido justicialista, al peronismo, que es el que bregó mucho o trabajó mucho en ese aspecto y que hizo mucha propaganda y buena parte de su ideología tiene que ver con esa tercera posición, con esa idea de no depender del extranjero. Pero a mí me sorprendió mucho que en realidad ya ese mensaje, ese discurso estaba presente en 1915 cuando se creó la caja. Ese fue mi gran descubrimiento, digamos, por lo menos personal, ver que la idea de la necesidad de alcanzar la independencia económica ya estaba presente con anterioridad al peronismo. Acá, por ejemplo, vemos en la contratapa de una libreta que es de 1915, la idea de que el ahorro logra una mayor autonomía económica independizando a la nación del extranjero y que permite que no haya un éxodo de oro. O sea, está hablando de esto que yo les decía a ustedes de que el objetivo de la caja era nacionalizar la deuda pública, ¿no es así? Para no estar dependiendo siempre del crédito extranjero. Y acá, bueno, también esto es una página del Boletín de Correos y Telégrafos del año 35, donde habla justamente de esta necesidad de independencia económica y lo relaciona con nuestros héroes fundadores, ¿no? Donde empieza a hablar que, bueno, que, ¿cómo se llama? Habla de la heroica gesta de Mayo, de los héroes que nos dieron independencia política, pero que hoy en día, digamos, lo que necesita la patria es que alcancemos esta independencia económica y que eso lo vamos a hacer con el ahorro popular. Bien. Bueno, acá hay algunos elementos más, algunos aforismos relacionados con ese tema. Este es un juego editado por La Caja, que es una especie de rompecabezas de frases que se van moviendo y se van armando distintas piezas. Fíjense que, por ejemplo, en este lado no tiene sentido lo que dice porque hay que armar la pieza, pero acá, por ejemplo, sí, si uno lee, esto es un armado de una de las frases, donde relaciona que en 1810 se alcanzó la independencia política, y en 1915, que es la creación de la caja, se inicia la independencia económica.
base de toda soberanía efectiva. Es decir, ahí aparece este tema que yo señalaba. Y elegí como elemento, digamos, filatélico este boletín, porque me pareció que la imagen era bastante representativa de lo que podía ser la soberanía nacional y con el trasfondo del ahorro como base para lograr una nacionalidad o una nación fuerte, ¿no? O independiente. Esto era un boletín que, bueno, como dice ahí, se llenaba con sellos de medio, 1 y 2 centavos y es del año 1944. Avanzando un poco más, llegamos a la época del peronismo y entonces acá aparece la Casa de Tucumán y, bueno, ¿qué pasó? En el año 1947, el presidente, el general Perón, hizo un acto especial en la Casa de Tucumán, declarando la segunda independencia. Entonces acá dice, en la Casa de Tucumán se desarrollaron dos hechos trascendentales de nuestra historia. En 1816, los congresales declararon la independencia política del país y 131 años después, en 1947, bueno, se declara la independencia económica. Esto es una ilustración que hay en la portada de un cuadernillo, sería una especie de librito, pero que es un boletín de ahorro, que venía ya con 4 sellos impresos de 5 centavos, o sea que esto ya valía 20 centavos y se le iban agregando sellos de 5 centavos. En este caso se lo completó con sellos del general San Martín porque estos se emitieron en 1950, que era el centenario del fallecimiento, y ese año se declaró el año del general San Martín, el año del libertador general San Martín, así se lo llamó al año 1950. Bueno, y acá algún material también relacionado con ese tema, por ejemplo, bueno, estos son los billetes, yo esto ya lo mostré, pero bueno, lo digo así rápidamente, los billetes de $1 de la época peronista, que tenían las dos fechas, el 16 y el 47, señalando esa doble independencia que acabo de relatar, y una consigna que habla justamente de la independencia económica del país. Y luego del golpe del año 55, el mismo billete se emitió, pero sacándole la consigna, esta que se consideraba una consigna peronista, y sacándole las dos fechas, justamente para no conmemorar, digamos, ese acto peronista, ¿no? Que acá está resaltado en una contratapa de una de las revistas de ahorro. Muy clarito, ¿no? La independencia política la dio San Martín y la independencia económica se la debemos a Perón, digamos, ¿no? Más claro, echarle agua. Y esto también es otro boletín donde aparece el preámbulo de la Constitución, que es una Constitución que se hizo en el año 49, que fue la que permitió, ¿cómo se llama?, la reelección del presidente, porque hasta el momento, según la Constitución, solamente un presidente podía estar en un solo, digamos, periodo, y a partir de la Constitución se podía renovar. Y en el preámbulo de la Constitución aparece justamente esa frase, esa consigna de una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y acá hago un pequeño análisis, esta es una cosa que yo noté en mi colección, que son boletines de la misma emisión, pero hay unos que tienen, en realidad yo conozco uno solo que tiene esta especie de, digamos, una fracción de un óvalo en blanco, no sé por qué, es como una variedad que hay. Yo conseguí uno solo de estos, siendo que del otro tengo varios. O sea que debe ser que se hicieron así inicialmente, después se le quitó o lo que sea, pero bueno, son mucho más escasos estos, como para mostrar una variedad del material. Bueno, pasamos al segundo tema. El segundo tema tiene que ver con el ahorro del obrero. Y esta es una cuestión de relevancia justamente a partir del año 43, a partir del año 43 que hay un golpe de Estado, pero digamos con un gobierno de tipo popular, que fue el que, bueno, en la Secretaría de Trabajo lo puso a Perón, que así empezó a hacer, digamos, su carrera política, y que finalmente terminó siendo presidente de la Nación a partir del año 46,
una de las cosas que sucedieron en esa época fue que hubo muchas leyes sociales, hubo un mejoramiento, digamos, progresivo de los salarios, muchas más leyes laborales, después se implementó el aguinaldo, bueno, se reglamentaron las vacaciones, se reglamentó el estatuto del peón, o sea, hubo un montón de leyes a favor de los trabajadores y como también paralelamente a esa expansión, digamos, de la economía popular, de una mayor disponibilidad o una mayor distribución de los ingresos, también en el país apareció el fenómeno de la inflación, que prácticamente hasta el momento no había existido. Yo creo que, bueno, lo dejo para los economistas analizar eso, pero bueno, de alguna manera son fenómenos de alguna manera relacionados porque tienen que ver con, digamos, bueno, cuando hay mayor disponibilidad de dinero, también hay, a veces se produce el tema de la inflación. O, digamos, tenía que ver un poco con la cuestión de cómo se distribuyen los recursos en la sociedad. Y lo que hay en esa época es un fuerte discurso de parte de la Caja y del gobierno también. Perón hace muchos discursos, sobre todo en las fechas relacionadas con la Semana del Ahorro o el Día Internacional del Ahorro, da discursos y habla mucho de la necesidad de que los obreros ahorren. Y presenta el ahorro como una forma de defender el ingreso del trabajador. Porque lo que señala el discurso de la época es que si derrochamos el dinero, hay demasiado dinero circulante, entonces eso genera más inflación, y que si nosotros ahorramos, además de que podemos, digamos, ir consiguiendo, digamos, fondos para ir mejorando a lo largo del tiempo, también restringimos un poco la circulación de dinero y eso contiene de alguna manera la inflación. Y una de las medidas que se tomó en esta época, si bien ya existían anteriormente, pero al principio se habían hecho, digamos, lo que son las agencias especiales. Inicialmente se hicieron en lugares de comercio o en el zoológico, en Harrods, o sea, en grandes tiendas, y en esta época se empezaron a hacer en los lugares de trabajo. Hay muchísimas libretas que uno va encontrando donde, bueno, todos estos matasellos que son rectangulares corresponden a agencias especiales. Así como ayer yo había mencionado las agencias especiales que se habían hecho en los consejos escolares, acá vemos algunas que se hicieron en empresas, porque la idea era que el trabajador tuviera a mano, digamos, la agencia para poder ahorrar, sobre todo en el momento que cobraba el salario. Uno encuentra, por ejemplo, varias libretas donde, bueno, mes a mes los trabajadores van depositando una pequeña parte de sus salarios. Por ejemplo, acá, esto es de una central de ventas de Grimaldi. Grimaldi era una zapatería muy importante de Buenos Aires. Me pareció muy, muy llamativa porque uno se acuerda de Grimaldi. Acá, por ejemplo, otra empresa que era Anthony Blanc, que era, bueno, una empresa mayorista de librería y papelería. Esta muy llamativa, la compañía Nobleza de Tabacos, y así. Y también en el momento, como digamos, surge el tema del aguinaldo. Los aguinaldos fueron una cosa que fueron avanzando en los distintos sectores sociales o en los distintos sectores laborales paulatinamente. Inicialmente, yo diría que en el país hubo, ¿cómo se llama?, aguinaldos para el personal del Estado, después, por ejemplo, para los periodistas, después para los comerciantes, y finalmente, en el año 46, se implementó para los trabajadores de la industria. El aguinaldo en ese momento, hoy en día se cobra por mitades, pero en ese momento se cobraba todo en diciembre, y entonces para esa época se sacaba este tipo de avisos, de propagandas, para que la gente no gastara todo su aguinaldo, sino que ahorrara parte de eso. El discurso en general era: usted disfrute de su aguinaldo, disfrute de sus vacaciones, pero guarde una parte
porque digamos, no es necesario gastarse todo, tampoco es necesario amarrocar todo. Siempre estaba esa especie de cuestión de equilibrio de, digamos, de disfrutar de los ingresos, pero también de ser previsor y guardar algo porque nos servía para ir progresando. ¿Mm? Bueno, acá por ejemplo lo que yo puse es, esto es una libreta donde se pagaban los aportes, tanto patronales como del trabajador, para la jubilación. Esto era para el personal de la industria de afines. Esto que yo les decía, que en el año 46 salió el decreto donde se amplió la jubilación a todos los empleados, a todos los obreros, diría, de la industria y afines, ¿no? Y son unos sellos muy lindos porque viene bien descrito cuál era el sueldo. Si uno suma acá, por ejemplo, bueno, la suma de todo lo que dice sueldo acá nos da los 2.176 que cobró el obrero, más, y después está indicado el porcentaje que aportaba el obrero, el porcentaje que pagaba la patronal, y la suma de los dos, lo que tenían que pagar a la caja. Bueno, puse esta libreta porque si nosotros vemos acá, está el mes de diciembre del año 53, donde el cobro es prácticamente el doble de los otros meses, porque justamente está cobrando el aguinaldo, ¿no? Una de las cosas que uno ve en esa época, que los sueldos no eran fijos, sino que tenían que ver con la cantidad de horas trabajadas, los días hábiles que tenía el mes, etcétera, etcétera, se contabilizaba y entonces por eso hay rendiciones diferentes. Pero sí claramente se ve que en el mes de diciembre el trabajador cobra casi el doble. Y acá, por ejemplo, puse una libreta donde vemos que este trabajador, que en realidad es una persona joven y se ve que está ahorrando, todos los meses deposita algo de dinero, pero en el mes de enero, que acaba de cobrar el aguinaldo, en diciembre, a fines de diciembre, deposita mucho más. O sea, una cantidad importante de 800 pesos, supongamos que sea, perdón, es una persona joven y entonces buena parte de su sueldo lo está ahorrando posiblemente para comprarse la vivienda o lo que quiera, no lo sé. Bueno. Acá otra libreta donde también vemos, acá esta es una empresa muy, muy famosa y muy relacionada con el peronismo, que es la empresa Seam Ditela, una empresa que se desarrolló mucho en esa época. En realidad la empresa había surgido a principios de siglo, en 1911, ¿cómo se llama? Y inicialmente era una sociedad italiana que construía amasadoras de pan, mecánicas. Y luego se fue transformando y bueno, qué sé yo, terminó fabricando heladeras, unas motonetas muy famosas que se llamaban Ciambretta, y también terminó haciendo automóviles. Algo llamativo de esta empresa es que digamos, Siam inicialmente tenía un sentido, que la Sociedad Italiana de Amasadoras Mecánicas, y luego lo pudo transformar a Sociedad Industrial Americana Maquinaria. O sea, lo adaptó a los cambios que tuvo la empresa. Pero fue una empresa sumamente importante y además, no solo en el mundo empresario, sino también en el mundo cultural, porque, bueno, tenía muchos emprendimientos culturales. Ditela está muy relacionado con el arte, con la pintura, y también hay una universidad que es Ditela en el país. Ya la parte industrial no perdura, pero sí toda la obra cultural y bueno, está la universidad. Pero bueno, era una empresa importante de la época y ahí vemos, ¿cómo se llama? Una libreta posiblemente de un trabajador de la empresa. Otro, ¿cómo se llama? Otra propaganda de la época, hablando justamente de la necesidad de ahorrar. Cumpla la consigna de la época, elimine el derroche, evite gastos innecesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre la idea era que el ahorro del trabajador permitía, digamos, de alguna manera, sanear la economía y mejorar la situación del país. Bien. Y acá aparece un tema bastante interesante porque tiene mucha proyección en el tiempo, que, bueno, como consecuencia, digamos, yo diría, de la ley de jubilación,
la jubilación se cobraba a los trabajadores mayores de edad, o sea, una vez que cumplían 18 años en adelante, se les descontaba para la jubilación. A los que eran menores, inicialmente no se les descontaba, y entonces en el año 48, este decreto del año 48 establece que a los menores se le debe abrir una cuenta de ahorro y descontarles el 10% del sueldo para ser depositado ahí en esa libreta. Todas las libretas, digamos, de los trabajadores menores tienen este sello, con lo cual vamos a ver que esto duró mucho en el tiempo, son fácilmente identificables, además como uno tiene la fecha de nacimiento y la fecha de apertura, puede saber la edad que tenía ese menor, en este caso estamos hablando de un menor de 14 años que empezó a trabajar, y hasta los 18 años le iban a hacer esos aportes. Cuando cumplía los 18 años, se le entregaba la libreta con todos sus ahorros. Vemos acá también que es de una agencia especial, o sea que en este caso los descuentos se hacían en la misma empresa, en la agencia que la empresa tenía ahí, que era una empresa de transportes. Como material adicional conseguí esta libreta de trabajo del menor, donde adentro, en su interior, en la página 14, hay un artículo acerca de ese, ¿cómo se llama?, de ese decreto, donde menciona, bueno, cómo funcionaba el tema este. Y esto me pareció muy, muy interesante, que es un recibo de un trabajador que es menor, y eso lo sabemos porque acá están los descuentos. Y bueno, fíjense cómo hay un espacio para el descuento relacionado con la jubilación, pero no se le descuenta, sino que se le descuenta el 10% de su salario, como dice acá, para la caja de ahorro. Me pareció muy interesante. Además, bueno, en esa época todos los recibos tenían un impuesto. Este es un impuesto de la provincia de Buenos Aires, porque esto es una empresa que funcionaba en esa provincia, y era del 0,5 por mil del total de estos 600 pesos. Bueno, avanzamos en el tiempo con otras libretas de menores que trabajan. Este es un caso interesante porque es una boleta de depósito y sé que es de un trabajador menor, primero porque la cantidad que se le descuenta es lógica en relación al sueldo de la época, puede ser perfectamente el 10% de un salario de un menor, y además porque está hecho una agencia, ¿cómo se llama?, especial, que son los establecimientos Klockner, que tenían, yo la verdad que no sé a qué se dedicaban, lo busqué pero no pude encontrar, lo que sé que era una sociedad anónima industrial argentina, y yo tengo material de esta empresa de varios lugares, de Buenos Aires, nacionales, de Tucumán, o sea que se ve que funcionaba en muchos lugares. Y bueno, tengo que suponer que esto es un descuento para una niña menor que estaba trabajando. Bueno, lo mismo es en este caso. Este era muy lindo porque era de una sastrería muy conocida que era Thompson y Williams, y que antes tenía muchísimas sucursales, y sé que ahora creo que está funcionando en Rosario. Los muchachos de Rosario por ahí nos pueden contar algo si la conocen a Thompson y Williams. Yo me acuerdo de cuando yo era chico que existía y era una sastrería muy renombrada. Bien. Bueno, seguimos con otras épocas donde se ven los descuentos, ya esto época de inflación, fíjense, mucho más cantidad, estamos hablando de pesos ley, 41.000 pesos, 50.000 y 53.000 pesos. Fíjense que esto es el 10%, que sé que esta persona cobraba 530.000 pesos, por ejemplo, de sueldo en este momento. Y acá, además, esto es del año 80, se baja la edad a 16 años, o sea que se lo consideraba como trabajador menor hasta los 16 años, y a los 16 años se le entregaba la libreta. ¿Qué es lo que suele ocurrir con estas libretas? Y yo tuve este tipo de libreta, porque yo empecé a trabajar a los 16 años, y en esa época se descontaba hasta los 18, y cuando me la dieron, que hice, saqué toda la plata, y la mitad me la gasté en estampillas. Así que bueno, ya era filatelista desde esa época. Y acá se ve que este muchacho también sacó el dinero, ni bien le dieron, empezó a sacar el dinero. La gente joven somos así, nos gastamos todo cuando lo tenemos. Y acá, bueno, esto me pareció muy interesante. Esto también supongo que son de trabajadores menores. El hecho es porque es muy llamativo que haya varias
boletas de depósito, todas iguales, en un mismo lugar. En realidad eran 7, yo puse 3 como muestra y me parece que esto tiene sentido si uno pone varias, porque si pongo una sola, no se puede suponer que es de una empresa. En cambio, siendo varias, evidentemente es una empresa que está depositando la misma cantidad del mismo día, en el mismo lugar y con los mismos sellos. Y esto es para mostrar, bueno, cómo en 1992 todavía estaba vigente esa ley. Acá vemos el sello con esto de que hasta los 16 años, y bueno, los depósitos que se le van haciendo mes a mes a ese trabajador que todavía no cumplió la edad de 16 años. Bien, paso ahora al tercer capítulo. En este capítulo, bueno, voy a ir analizando las distintas formas de ahorrar en distintas circunstancias. Y empiezo por el tema de los niños. En buena medida, la actividad de la caja estaba orientada a los niños. Vimos que mayoritariamente la cantidad de libretas abiertas eran para menores de edad. Y bueno, y había todo un discurso muy relacionado con lo moral, lo ético, la idea de que la previsión hacía que la persona fuera ordenada y por lo tanto estuviera alejada de los vicios, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y como decía acá, con la infancia previsora uno tenía una vejez tranquila. Acá, por ejemplo, aparece una imagen muy interesante, que es toda una historia que se labra acerca ¿cómo se llama?, del ilustrador de botas. La historia es que este niño tenía un padre que era alcohólico, de una familia muy humilde, y ahorraba, y cuando su padre murió, esos ahorros le permitieron comprarse el cajoncito con todo el material para empezar a trabajar y así sostener a su familia. Me parece que es una imagen muy de la época, muy de la idea, o sea, es un poco sorprendente el hecho de pensar que, digamos, la reflexión esté del lado de que, bueno, de que con el esfuerzo personal uno puede salir adelante, independientemente de las variables económicos, sociales que puedan haber en el momento. En realidad hay una especie de idea así del mérito personal que nos permite, sea cual sea nuestra situación, salir adelante, como en este caso de este niño que se lo presenta como un modelo, como un ejemplo a seguir. Acá, bueno, muestro una libreta de un menor, se ve claramente por la edad de nacimiento, perdón, la fecha de nacimiento, nació el 18 de abril del 35, y la libreta con 5 pesos se abre en junio del año 35, o sea, cuando tenía unos pocos meses. En esa época, una de las cuestiones que podía suceder era o la familia le abría una libreta, o muchas veces el padrino. En otros momentos uno ve libretas con algunas cifras un poquito más interesantes. 5 pesos no era mucho dinero, pero a veces el padrino, en vez de hacerle un regalo, le abrió una libreta que se con 100 pesos, por ejemplo, que podía ser una cantidad un poquito más interesante o lo que fuera. Acá un folleto de la época, esto es del año 38, donde habla de la necesidad de que la familia enseñe a sus hijos a ahorrar. Y este folleto está diseñado por alguien que para nosotros los filatelistas es muy conocido, que es Amadeo del Acqua, porque él también fue el autor de varios diseños de sellos postales. De hecho, la serie de Efira del año 1950, que es una serie bastante, digamos, famosa, digamos, por su confección, por cómo está hecha, es de su autoría. Pero bueno, hizo muchos otros sellos y es muy conocido. Y pongo esto especialmente porque ahora viene una pieza que realmente cuando la descubrí, o dos piezas que vienen juntas, que realmente me encantó y le agradezco a esa familia que hizo no, perdón, me equivoco, eso viene después. ¿Por qué siempre me equivoco? Bueno, ya va a venir una pieza bastante interesante. Lo que muestro acá es, bueno, cómo podían ahorrar los niños, cómo podían empezar a ahorrar los niños, ¿no? A través de los centavitos, en estos, ¿cómo se llama?,
boletines de ahorro. Acá pongo unas muestras, unas pruebas de color, y acá estaría, digamos, un boletín, y este boletín permitía llegar hasta el peso, y acá tenemos un depósito de $1 justamente, hecho por un niño. Las boletas de depósito que son de color rosado, así, son de menores, ve que acá dice menor de edad, y este es una que, bueno, particularmente de Mendoza. Y esto también, otra forma de ahorrar, quizás con sumas un poquito más grandes de 5 centavos, eran los boletines comunes de ahorro que se hacían con sellos de correo que ya conté. Y acá lo quería contrastar con el que mostré ayer, que era posterior, el que tenía la estampilla del año ya 35 de Moreno, porque acá todavía, fíjense que no hay espacio para el sello de la agencia escolar. Es decir, que estos boletines no se consideraban que eran para las agencias escolares. Recién en el posterior, en el de la época del 35, se le agrega ese espacio, porque sí, ahí ya se le asigna a la escuela esa tarea también de llenar estos boletines, además de los especiales. Y acá era lo que les había anticipado antes, realmente muy interesante, porque nos cuenta de una familia sumamente previsora. Acá me encontré con estas dos libretas, que son de dos hermanos. Son dos personas, bueno, por razones obvias tapé todo lo que tenía que ver con su filiación, porque son personas que hoy en día están, digamos, en nuestro medio, son un poquito más jóvenes que yo soy del año 55, y acá son dos hermanos, uno que nació en el 57, el otro, la hermana en el 59, y la familia se ocupaba de abrirle las libretas, ni bien habían nacido al poco tiempo. Fíjense, este niño nació en noviembre del 57, y ¿cómo se llama? Ya en julio del 50 no. Bueno, lo que pasa es que no puse, sí, perdón, está acá. En junio del 57 y en noviembre del 57 se abre la libreta. Y acá también, en febrero del 59 nace la niña, y a los pocos meses, en julio, se abre la libreta. Y lo lindo, que a mí me llamó mucho la atención, más allá de que, bueno, yo digo, bueno, es una familia donde tenían la costumbre de abrirle una libreta a los niños cuando nacían, en el margen van poniendo quién es el que hace los depósitos. Por ejemplo, Norma, en los dos casos, no sé quién sería Norma porque no dice, pero Norma era la que se ocupaba de abrir las libretas. Después, por ejemplo, tiempo después, papá y mamá ponía plata, o pasaba el tiempo y se sacaba de la alcancía, o la tía Tina, o la madrina. La verdad que me pareció muy simpática esta libreta, porque este es un ejemplo de un material que explícitamente me dice cómo fue el fenómeno de esta libreta. Podría seguir haciendo la historia. Estos chicos siguieron ahorrando más o menos hasta que tuvieron 20 años. Ya después empezó la época de la inflación, sacaron el dinero que tenían y abandonaron el ahorro. Pero digamos, desde el momento de nacer hasta los 20 años tuvieron su libreta, y una de las cosas que uno ve, porque además esto, bueno, ya voy a hablar más adelante cuando hable especialmente del tema de la inflación, acá estamos en una época de inflación donde en realidad era contraproducente dejar el dinero mucho tiempo. Y se ve que la familia en ese sentido más o menos lo tenía estipulado, y uno ve que van sacando el dinero por ahí para hacer un regalo, para lo que sea. O sea, no es que acumulaban lo que ahorraban, sino que cada tanto iban extrayendo dinero como para poder aprovechar. Fíjense, por ejemplo, acá había llegado a tener 435 pesos y compró algo, y este niño tenía 2 años, 3 años, y bueno, a lo mejor le hicieron un regalo o le compraron algo que necesitaba. O sea que ese dinero lo iban usando, pero bueno, lo iban haciendo a través de la libreta. Este es otro caso que me pareció muy interesante, que es una libreta de un niño también, fíjense, que nace en junio del 61, en julio abren la libreta, pero ¿quién abre la libreta? La misma Caja Nacional de Ahorro Postal le dona la libreta con 50 pesos. El primer depósito de 50 pesos se lo dona a la caja,
y le pone como condición que hasta que cumpla 16 años no podía tener menos de 50 pesos en la libreta. En realidad, fíjense que un niño menor no podía por sí sacar dinero de su cuenta, pero sí podían los padres hacerlo. Pero en este caso, la caja le ponía como condición que hasta que no tuviera 16 años, esos 50 pesos se tenían que mantener en la libreta. Me pareció un tema muy interesante. La verdad que no sé por qué habrá sido este caso particular. Una de las cosas que yo supongo, pero la verdad que no tengo forma de confirmarlo, podría haber sido un empleado de la caja. Que a lo mejor la caja tenía la costumbre de sus empleados abrir una cuenta cada vez que había un nacimiento. Pero esto es solo una suposición porque la verdad que no lo vi en ningún lugar. Bien. Paso a un tema que voy a pasar un poquito rápido, salvo algunas cosas que quiero contar acá, porque ya lo conté, que es el tema del boom publicitario. Ni bien abrió la caja, inmediatamente se utilizó a la caja para hacer publicidad. O sea, hubo una especie de furor al respecto y aparecieron muchísimas cosas. Yo acá muestro, por ejemplo, bueno, lo de los fósforos, que es un caso especial. Bueno, ya los conté, así que voy a pasar de largo. Pero sí me quiero detener un poquito acá porque hay un par de cosas interesantes. En realidad, la caja cuando se abrió tenía los boletines ordinarios, que eran los que tenían la imagen del sello de correo de 5 centavos, pero resulta que los comerciantes acudieron a la caja y le pidieron que sacara sellos de ahorro de menor denominación, para así poder hacer algo que ellos hacían anteriormente, que era las estampillas de descuento. Estos que están acá son estampillas privadas de descuento, donde, por ejemplo, alguien compraba algo, una parte de lo que compraba le regalaban esta estampilla que podía ir juntando, y una vez que, bueno, juntaba cierta cantidad, le servía para hacer una parte de pago. Estos se llamaban estampillas de descuento. Lo que vieron el filón, digamos, los comerciantes, que esto se podía hacer a través de la caja, que la caja era, digamos, una entidad por ahí con mayor fortaleza y que esto se podía mantener mejor y que les daban mejor propaganda. Y entonces pidieron justamente, ¿cómo se llama?, que se hicieran estampillas de menor denominación. Lo primero que se pensó fue esto de sobrecargar sellos de correo, que dijera ahorro postal, de medio, 1 y 2 centavos. Acá, bueno, esta pieza yo ya la mostré como regalo de Navidad, que era una pieza con algo no catalogado, que es el sello de ahorro postal con el complemento. O sea, en el catálogo solamente aparece el sello normal, sin la sobrecarga con el complemento, pero en la sección de ahorro postal no figura esto. Entonces me pareció una pieza interesante para agregar en la colección. Estos sellos, como ya conté anteriormente, no se llegaron a emitir, no se llegaron a utilizar, se hicieron, se construyeron, quedaron y por eso están en las colecciones, pero finalmente se decidió hacer estos sellos de medio, 1 y 2 centavos específicos de la caja, porque decían que estos otros se podían confundir con los de correo. Y entonces estos sellos se compraban, los compraban los comerciantes por planchas y los entregaban así como antes habían hecho con las estampillas estas de descuento. E incluso, bueno, algunas empresas, sobre todo las de cigarrillo, en sus paquetes, adentro de los paquetes de cigarrillo, venían estos sellos que tenían la marca de, ¿cómo se llama?, del paquete de cigarrillo. Entonces estaban los cigarrillos Ford, por la Noblesse y algunas más. Esto que puse acá son las fajas que venían en los paquetes de cigarrillo, las puse porque por la Noblesse, o por la Noblesse, diciéndolo en francés, que después sería la compañía Noblesa de Tabacos, en ese momento se llamaba Compañía Nacional de Tabacos, y esto eran, bueno, de los paquetes de donde venían estos sellos. Bien. Y acá pongo un boletín de esos que se usaban en esa época con esos sellos. Y luego viene el otro tema, que es el tema del fomento ahorro postal, que, bueno, como yo ya conté alguna vez, eran también como sellos, estampillas de descuento,
Estas ya, algunas hechas por la Casa de Moneda y otras hechas particularmente, pero bueno, con aceptación de la caja, por supuesto, donde una vez que se juntaba un peso de estas estampillas de descuentos, se cambiaban por estos bonos, que a su vez se hacía una rifa mensual, y luego el peso que valía ese bono se depositaba en la libreta. Acá tengo algunas de esas estampillas, hay algunas, bueno, estas que no tienen marcas especiales, estas están hechas por Casa de Moneda. Estas se entregaban en los comercios adheridos. Y estas otras que tienen marcas, Compañía Tabacalera, o Vermú Lauda, o Chinato Garda, etc., esas venían directamente con las botellas, con los paquetes, con lo que fuera. En el año 26 se armó un tremendo escándalo porque aparentemente había sobreimpresión de estos sellos y salían por izquierda, y bueno, la empresa de alguna manera, o por lo menos estuvo la acusación de que se estafaba a la caja haciendo circular más sellos de lo que realmente se rendían. Incluso hubo, bueno, una denuncia en el Congreso Nacional, y entonces en el año 26 el nuevo el nuevo presidente de la Caja decidió cortar por lo sano, se terminó el programa, y esas mismas empresas siguieron con programas similares con estas otras sellos, estas que encontré son posteriores, estas son de los años 31-32, ya cuando no funcionaba más Fomento de Ahorro Postal, entonces las compañías volvieron a las antiguas sellos de descuento que utilizaban anteriormente. Acá vemos unas de Bagley, unas de Picardo, que bueno, también una compañía tabacalera. Nobleza y Picardo eran dos compañías diferentes en su momento, después se juntaron y formaron Nobleza Picardo, que era una sola. Y lo sorprendente, esto es un folleto del año 26, donde justamente habla en contra de utilizar los sorteos como forma de promocionar el ahorro. Bueno, como que de pronto hay una vuelta totalmente atrás y un rechazo a lo que se había hecho anteriormente. Y quise cerrar este capítulo con esto, que me pareció bastante interesante. Estos son sellos ya del año 44. En ese año sale un decreto por el cual se autoriza a bonificar o a entregar vueltos en las compras con sellos menores de ahorro postal. O sea, se podía utilizar estos sellitos como vuelto en las compras, o si no, para darlo como bonificaciones. Y puse estas dos moneditas de 1 centavo para ejemplificar que en realidad este sello de medio centavo no había manera de comprarlo. O sea, nadie podía comprar un sello de medio centavo porque la moneda más pequeña que había era la moneda de 1 centavo. Esta era la menor denominación. Lo cual nos muestra que estos sellos solamente se podían comprar en planchas. Y entonces el objetivo no era que el menor ahorrara con digamos, gastando menos, sino que el objetivo era que el comerciante pudiera comprar una plancha y distribuirla en valores menores. Lo que nos muestra que en el año 44 hubo de alguna manera la intención de volver a la participación de los comerciantes y los empresarios en la difusión del ahorro. Pero la verdad que no tengo testimonios de que esto haya tenido éxito. Yo creo que ya ese boom publicitario había pasado. Y me pareció un buen cierre para el capítulo mostrar esto como una especie de intención que realmente yo personalmente estoy convencido de que no dio demasiados frutos, pero bueno, la idea estaba. Bien. Y paso ahora a un tema que me parece bastante importante, bastante central, y que todavía no tengo totalmente cerrado, pero bueno, quería mostrar algunos adelantos hasta dónde llegué y que quiero seguir profundizando, investigando. Y es el hecho de que, ¿cómo se llama? El tema de la vivienda. Quiero contar un poquito qué fue lo que pasó con el tema de la vivienda. Cuando sale la ley de creación de la Caja, en el año 15, el tema de la vivienda era un problema bastante álgido en la capital. Era un tema bastante
bastante complejo porque había mucho déficit de viviendas. Y entonces se habló mucho del tema y con la ley 11.131 del año 21 se estableció que, digamos, la vivienda de hasta 10.000 pesos que se pudiera comprar con dinero extraído de las cuentas de la caja, ahorradas en determinadas condiciones, tenía que ser una cuenta que tuviera 2 años de antigüedad, que se haya ido ahorrando de a poco, no que uno pone el dinero hoy y lo saca mañana, sino que uno haya estado ahorrando durante varios años, estaban establecidas las condiciones, esa vivienda era inembargable. O sea, la intención era que el ahorro permitiera el acceso a la vivienda. Bueno, no me voy a detener esto por una cuestión de tiempo, pero bueno, acá muestra un poquito el hecho del déficit. Fíjense, por ejemplo, lo digo rápido, pero por ejemplo en Capital, la población de mayor de 25 años superaba el 1.000.000 de personas y los propietarios no llegaban a 200.000. O sea que había un déficit enorme de vivienda. Mucha gente vivía en conventillos, los alquileres eran carísimos porque además aumentaron mucho justamente por ese déficit. Y entonces era un problema serio. Y lo que yo avancé un poquito buscando algunas escrituras o algunos contratos que mostraran cómo podía ser el acceso a la vivienda en ese momento y encontré algunas cosas bastante interesantes, ¿no? Bueno, acá hay una propaganda donde habla de la casa propia, se adquiere con el ahorro. Y por ejemplo, esto es una vivienda, desgraciadamente no tengo todo el documento para saber en qué lugar, pero fíjense, una pequeña casa, una casa seguramente bastante modesta de haber sido en su terreno, que se podía comprar con 4.500 pesos. Con un anticipo de 1.500 pesos, si ustedes se acuerdan, yo hablé un poco de los valores, 500 pesos era bastante plata, pero bueno, un trabajador, sobre todo de clase media, con varios años trabajando, en esta época el sueldo era más o menos de 300, 350 pesos, podía llegar a ahorrar este dinero y luego en 37 cuotas de 80 pesos. Por eso este capítulo lo llamé ahorro paralelo, porque me dio la impresión que este tipo de compra en cuotas era como otra forma de ahorro. En general, yo creo que la gente no pudo, digamos, a través de la caja acceder a su vivienda, sino quizás ahorrar, podríamos pensar que con la cuenta llegó a ahorrar esto para el anticipo y después siguió con las cuotas. Acá hay otro ejemplo bastante interesante de un terreno que se compra en el partido de San Martín. Yo acá hice una especie de cálculo. Esto es interesante porque es también un terreno que se compra en cuotas, que a los 2 años de haber comprado la persona vende el boleto, la persona que lo compra tiene que seguir pagando las cuotas que quedan, y yo hice un análisis de qué interés sacó esa persona, y realmente es llamativo, porque mientras la caja estaba otorgando un interés del 2%, y en el último año del 3%, esa persona, si hubiera depositado así como fue pagando en la caja, la comparación es que obtuvo un interés del 27% anual. O sea que fue un negocio redondo. Y no fue único, porque tengo varios de estos títulos y todos más o menos. La mayoría no lo vendió, pero los que vendieron el título sacaron unos intereses muy superiores a los que hubieran sacado en la caja. Pero bueno, un tema para seguirlo hablando. Lo más usual, sobre todo en el Gran Buenos Aires, estamos hablando de un periodo donde hubo una gran afluencia de población que venía del interior para buscar trabajo en la capital, porque era una época de desarrollo industrial, un incipiente desarrollo industrial que había ya en la década del 40, del 50. Mucha gente vino a vivir a Buenos Aires y se empezó a establecer en el conurbano, y la manera más usual de adquirir una propiedad modesta fue la compra de terrenos en cuotas. Y fíjense, en cuotas muy modestas, en cuotas de 110 pesos. Si nosotros nos acordamos la libreta esa que vimos de un obrero que ganaba 1.000 y pico, 1.100, 1.200 pesos por mes, pagar 110 pesos por mes estaba dentro de sus posibilidades, salvo que tenía que ahorrar previamente unas 5 o 6 cuotas, por ejemplo en este caso, en esta libreta, que son libretas de pago. Esto lo que está pagando es el impuesto por el pago de 110 pesos, tenía que ahorrar los 660 pesos.
Y con esta libreta lo que quise representar, suponiendo una persona que había estado ahorrando, que logra en algún momento, además por la edad, más o menos una persona de 23, 24 años, empieza a sacar dinero para pagar la primera cuota de 660 o de lo que fuera, y luego va sacando también para empezar a construir algo en ese terreno que está comprando. O sea que si lo pensamos en términos masivos, muchísima gente en esta época accedió a su vivienda a través de este tipo de planes de las inmobiliarias que hacían, por ahí había muchos terrenos muy grandes que se loteaban y era buen negocio venderlos de esta manera. Acá hay una libreta parecida, pero esta es de una pequeña localidad de Mendoza, que se llama Real del Padre, donde había una colonia que en esta época empezó a vender los terrenos y bueno, alguien decidió, o hay varias de estas libretas, como que compraba, y si uno lo mira, me pareció muy interesante porque son muy parecidas a las libretas de ahorro, aunque son diferentes porque lo que paga son 300 pesos y esto es simplemente el impuesto, pero bueno, visualmente son muy parecidos y nos está dando la idea de que esta persona de alguna manera está ahorrando porque está adquiriendo su propiedad en pequeñas cuotas. Bueno, voy a pasar ligeramente, veo que esto, no sé por qué, me lleva mucho tiempo, no sé, porque yo no pensé que iba a ser tanto, pero bueno, lo voy a pasar rápidamente. Acá ejemplifico a algunas personas que se van de vacaciones con dinero que sacan de la libreta. Este es un caso particular en Mar del Plata, un muchacho que solo pone plata para irse a Mar del Plata y el otro año vuelve a poner y se va a Mar del Plata. Y así, bueno, hay muchos ejemplos de vacaciones pagadas con esto. Esto también me pareció muy lindo y lo puse uniendo destinos. Una persona, supongo, un matrimonio recién formado, que, bueno, convierten una cuenta en orden recíproca y en ese mismo momento lo que vemos es una transferencia de una cuenta a la otra. Es decir, esta es la cuenta del marido, la mujer le transfiere su capital y arman una cuenta conjunta, y supongo que es un matrimonio nuevo. Lo estoy suponiendo, pero bueno, la historia da, porque justo coincide la transferencia con la fecha en el momento en que unen las dos cuentas y forman una de orden recíproca. Bueno, avanzo un poquito más. Acá trabajo el tema de la inflación. Y acá tengo otras libretas donde se ve el problema de la inflación, pero esto es la virtud que tiene esta pieza es que es inmediata, porque uno ve claramente lo que pasó con una persona inadvertida que dejó durante muchos años una cantidad importante de dinero, vaya a saber por qué circunstancia, y perdió estrepitosamente su capital. Es decir, en el año 48 depositó 1.100 y pico de dólares, y en el año 61, cuando lo fue a retirar, sacó 63 dólares. Me gustaría buscar cosas que valgan eso. Yo a esta libreta la llamo depositaste un coche y sacaste una licuadora. Eso me dio la impresión. Tendría que ver lo que valían esas cosas en esas épocas, pero me pareció muy gráfico, muy contundente para ver lo que fue la inflación y además por lo que veo en general, el peor momento de la inflación respecto de la caja y lo que más gente perdió dinero fue en toda esta época porque la gente no estaba acostumbrada a la inflación. Estaba más acostumbrada al ahorro y entonces en los años 50, 60 fue perdiendo mucho dinero. Ya en los años 70, 80, que la inflación era importante, la gente no acumulaba dinero en la libreta, la ponía y la sacaba, la usaba como cuenta corriente. Uno ve eso en las libretas y entonces no hay tantas pérdidas. Hay algunas, pero no tan importantes como esta. Bueno, acá hablo del millón de pesos, que es un billete, yo diría, simbólico para nosotros, porque fue el de mayor denominación en una época de mucha inflación, y lo comparo con los sellos de 1.000.000 de pesos. Siempre la caja tuvo sellos más altos que los billetes. Fíjense que este billete sale en el año 81, pero el sello de 1.000.000 sale en el año 79. Y luego, este fue el más alto que hubo, digamos, en pesos ley, se sacaron billetes de 2, 3, 4 y 5 millones de pesos. O sea, siempre en esta época las estampillas de ahorro superaban el valor del billete más alto. Bueno, muestro un poquito la inflación a través de estos valores.
Acá lo que muestro es el hecho esto que yo les decía, de que la persona deposita y extrae, o sea, utiliza esto un poco como, como cuenta corriente, así como también los cambios ¿cómo se llama?, de moneda. Yo digo, de haber sido muy fuerte para alguien que tenía 783 pesos, de pronto pasa a tener 78 centavos, ¿no? O sea, da la sensación de que está perdiendo todo lo que tiene, pero bueno. Y este fue el momento de mayor inflación, en el año 89, era el final del gobierno de Raúl Alfonsín, fue cuando después subió Menem. Hubo, bueno, una corrida cambiaria muy grande, y en este año hubo un 10.000% de inflación, o sea, las cosas aumentaron 100 veces a lo largo del año. Fue una época de saqueos. Señalé esto porque yo vivo en San Miguel, en el epicentro de lo que fueron los saqueos, realmente fue un caos social muy grande. Y bueno, algunas cuentas que muestro, pero bueno, no me voy a detener por una cuestión de tiempo. Lo que sí acá en esta pieza, que es bastante representativa de este año, acá hice un poquito la cuenta, y lo que uno ve es que el capital, fíjense, el capital de esta persona a lo largo de ese año 89 de hiperinflación aumenta de los 3.800 y pico de pesos a 31.000 pesos. No obstante, si lo comparamos en dólares, de 247 termina teniendo 17 dólares. O sea, eso nos da una idea de la dimensión de lo que era la inflación en ese año. Bueno, sigo adelante y termino el capítulo con el momento en que se logró la estabilidad por ley, porque, digamos, sale la ley de convertibilidad en la época de Menem, se frena la inflación estableciendo por ley que un peso era igual a un dólar. Entonces, acá vemos ese sello de 1.000.000 de australes, que se convierte acá en 100 pesos, fíjense que acá lo consideran 100 pesos, que eran exactamente 100 dólares. O sea que acá también tenemos un depósito bastante alto, porque esta persona está depositando 500 dólares, ¿no? Bueno, avanzo. Y para cerrar, trabajo el tema de los grandes depósitos. Por eso lo llamé más que alcancía, caja fuerte, ¿no? Porque en realidad ahí se guardaban una cantidad importante. Porque uno tiene la imagen de que esto que habíamos estado hablando, de que la caja era para el pequeño ahorro, para el obrero, para el niño, para el trabajador. Pero también había personas que depositaban mucho dinero. Bueno, pongo esto que alguna vez lo mostré, esta propaganda en que un coche costaba 1.400 y pico de pesos, y con 2 estampillitas nos comprábamos un coche. O este otro, que también es un depósito muy, muy elevado, con unas estampillas bastante raras, porque son muy difíciles, pero bueno, son muy lindas, es un depósito bastante importante. Y así avanzo. Por ejemplo, esto es una persona que se va de vacaciones a Mar del Plata. Estaba lindo porque estaban las fotos de la persona dentro de la libreta, y bueno, lo pongo. Y acá es un depósito en Mar del Plata que yo fabulo o supongo que fue al casino y ganó plata, y entonces por eso la depositó ahí en ese lugar. Porque en realidad había sacado dinero para ir de vacaciones y después lo volvió a depositar. Bueno, y sigo con algunas libretas donde aparecen depósitos muy grandes, que voy analizando en distintas épocas, y así llego hasta el final, donde acá vemos, por ejemplo, en la época de la convertibilidad, depósitos de 1.200 dólares pesos, o pesos dólares, 1.300, o sea, fíjense, la persona tenía 8.000 y pico de dólares en su libreta. Y con eso termino la presentación, y muchas gracias por haberme escuchado estos 2 días seguidos. Muchas gracias, Miguel. Felicitaciones, Miguel. Muy lindo. Muy bueno. Gracias. Qué cosa rara, qué material extraño. Hermoso. Gracias. Y qué recuerdos. Felicitaciones. Claro, yo creo que hay muchos recuerdos ahí, sí. Sí, y qué recuerdos. Cosas que uno tenía en la... Yo vi cosas que me vinieron a la mente de cuando yo era chico, y veía esas cositas por ahí en poder de mi viejo. O en la libreta de caja de ahorro que me daban en la escuela primaria, que poníamos las estampillas a lilas y que ahorrábamos con eso. Claro. Qué recuerdos. Muy, muy, muy lindo, Miguel. Muy, muy lindo. Muy, muy lindo.
¿Algunas preguntas por ahí? Yo tengo una más de contexto, ¿no? Obviamente esto de la caja de ahorro llegaba a todas partes, era la manera más fácil de ahorrar, y esto que mostraste al final de los depósitos grandes, me imagino que estas eran personas que tenían acceso a la banca regular y quizás podían tener alguna ventaja ahorrando en la banca. ¿Habían restricciones, depósitos máximos en la banca formal, digamos la banca normal, que de alguna manera hacía que las personas tuviesen este ahorro postal adicional? ¿Se pagaban impuestos, no pagaban impuestos? ¿Cuál era la motivación? Sí, eso sería muy difícil saberlo porque eso ya tiene que ver con motivaciones particulares, pero yo creo que una de de los temas por los cuales sucedían estas cosas es por la sencillez de la operación. O sea, uno de pronto tenía dinero disponible ahí, necesitaba guardarlo en algún lugar, o por ahí no quería que quedara demasiado expuesto en el fisco. Sí, sí, eso me La imagino. verdad que no sé exactamente cuál era, pero a mí me sorprendió mucho el hecho de que aparecieran sumas tan importantes. En realidad, inicialmente, yo creo, con esto quiero decir algo porque me parece importante. La caja, cuando nace, el objetivo explícito que está en la ley es promover el ahorro de las clases trabajadoras, o sea, el pequeño ahorro. Y de hecho la ley lo establece cuando pone un máximo de 150 pesos Claro. como depósito máximo, e incluso pone 5 pesos por día, o sea que vos podías depositar 150 pesos si habías acumulado muchos días sin ahorrar, pero si ponías 150 no podías poner 150 el otro día podías poner 5. O sea, la idea, el espíritu era ese. Cuando sale la modificación de la ley en el año 21, que se extiende a 200 pesos el depósito mínimo, no obstante la ley dice que eso era para que los depósitos fueran inembargables, pero que una persona podía depositar lo que quisiera en la caja. Lo que pasa es que si vos depositabas en otras condiciones, eso no era inembargable. Lo mismo pasaba con la propiedad, o sea, si vos te comprabas una casa porque habías puesto un montón de plata en la caja, no te servía. Pero si habías ido ahorrando de acuerdo a las normas que establecía la caja, Claro. como máximo, entonces sí. O sea que estaba esa doble intención. Yo creo que en el fondo lo que sucedía era que la caja tenía necesidad de recaudar. Entonces, la idea era promover también el gran ahorro, porque eso también le daba muchas ganancias. Claro. Yo ayer por un tema de rapidez no lo dije, pero a mí me sorprendió cuando yo saqué el promedio. ¿Se acuerdan que yo hice una especie de estadística de cuántos sellos se vendió de cada valor? Y después me fijé cuánta plata era esos sellos. Y lo mayoritario era el sello de 100 pesos, que era mucha plata en ese momento. No cualquiera depositaba 100 pesos. Sin embargo, si uno se fija, la mayor cantidad de dinero no está en valores bajos. Por supuesto, sí, la mayor cantidad de depósitos es en valores bajos, pero la mayor cantidad de dinero es en valores altos. O sea que había ahorro importante. Claro. Sí. Esa parte es interesante. Y finalmente, otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención y es increíble, ¿no? Llevar la contabilidad de esto al punto que si se te perdía la tarjeta tenían una copia o registro en otro lado. Y ese es tiempo que no estamos hablando de automatización, ese es pura mano, lápiz y calculadora. No, Eso sí, es increíble. la verdad que es impresionante. Es impresionante cómo hacían eso. Es impresionante. A mí también me sorprendió muchísimo porque, y encima que lo hacían todo en Buenos Aires al principio, ¿no? Sí. O sea, eso es una cosa de locos. Así es. Realmente. Mauricio. Primero, Miguel, felicidades. Gracias. Muy bonita la charla. Mi pregunta va viendo toda la gran variedad de material que nos mostraste entre ayer y hoy. Ya sé que coleccionas, ya nos has mostrado los timbres de la caja de ahorro en otras charlas, pero todo este material extra,
¿te ha sido muy difícil conseguir todo esto a través de los años? Y suponiendo que alguien quisiera hacer algo parecido, ¿sería algo fácil o muy difícil conseguir material de la caja de ahorro postal? Aparece, pero no tanto. A ver, no me quiero hacer propaganda de esto, pero me da la impresión como que yo siempre que empecé algo tuve la estrategia de, yo esto lo llamo como el torbellino, ¿no? Si yo salgo a comprar, salgo a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, antes de que se acabe, o antes de que los comerciantes se enteren de que hay que aumentar el precio, porque eso también pasa. Cuando saben que estás juntando algo, las cosas empiezan a subir de precio. Entonces compro rápido, compro rápido. Y a mí me pasó, mi experiencia personal es que cuando yo al principio salía, todas mis excursiones eran exitosas. Y la verdad que hoy en día, si me pongo a buscar, no encuentro nada. O sea, me da la impresión que se secó bastante. Siempre aparece algo, pero cada vez menos. Y yo creo que tuve mucha suerte con esta colección, porque por un lado o por el otro pude conseguir de todo en muchos lugares. Yo conseguí, buscando por muchos lados, ya les digo, mucho en ferias de antigüedades, de papeles viejos, y después, bueno, compré 3 colecciones parciales, pero que en su conjunto me hicieron esta colección bastante completa. Y mucho de este material viene de una carpeta que una vez yo tuve la suerte de conseguir a través de una persona de estas personas que juntan papeles viejos en la calle, que saben de esto, porque ellos juntan papeles viejos, venden papeles, pero también saben que si consiguen cosas de tipo memorabilia o filatelia, saben que eso tiene un valor especial, y yo le compré una carpeta que había sido material que había reunido un empleado importante de la caja en los primeros años. Y ahí conseguí material realmente excepcional, y no creo que sea tan fácil conseguir otra carpeta igual. Ya, muchas gracias. No, nada. Eso me hace acordar a las monjitas de Julio César. Claro, sí, no, para mí fue una sorpresa. Yo creo que tuve mucha suerte con esto. Tuve mucha suerte porque por un lado o por el otro pude ir armando todo el rompecabezas de distintas cosas. Y bueno, y así fue como se va armando. Así es. Sí, también lo que pasa es que en la medida que tenés más material, más difícil se te hace conseguir lo que te falta. Sí, Por sí, lo es tanto, cierto. por eso fracasan las excursiones, porque antes todo te venía bien y ahora ya no. Sí, no, bueno, pero además porque lo que encontré, porque yo si consigo una buena pieza, aunque la tengo, la vuelvo a comprar. El tema es que no aparece, no abundan las buenas piezas, pero de golpe te pasa. A mí una vez yo compré por Mercado Libre una pieza y cuando vino y la entré a revisar encontré unas cosas magníficas que no las había visto cuando las compré. Bueno, son suertes que uno a veces tiene. Pero bueno, pero no es que abundan. Esto me pasó una vez, qué sé yo. Y si consigo una linda pieza, aunque la tenga, la vuelvo a comprar, porque sé que son raras. Qué sé yo, pero no abundan, no. Las raras, ¿no? Después libretas sí hay muchísimas, pero las que veo son sellos más comunes que, bueno, que tengo, ya les digo, tengo como 5 cajas de zapatos llenas de libretas. Que me sirven porque me aparecen todas estas cosas que yo empiezo a descubrir ahora con esta nueva mirada, como esta. Yo la verdad que estas 2 libretas, estos 2 hermanos, me parecieron hermosas, porque que la familia ya ha escrito en un costado quién depositaba el dinero, y entonces poder corroborar que el tío, que la madrina, que toda la familia estaba poniendo plata ahí, qué sé yo, en vez de regalarle algo al pibe, le daba plata. Me pareció interesante eso. Y eso lo tenía hace mucho tiempo y nunca lo había visto. Esto de las nuevas miradas, ¿no? Cuando uno mira el material con otros ojos, descubre cosas que antes no vio. ¿Viste que nombraste Thomson y William de Rosario? Sí, sí. Bueno, Thomson y William actualmente es cliente mío. Mira. Thomson y William llegó a tener 12 sucursales en el país, de las cuales algunas estaban en la peatonal de la capital federal. Claro. El taller que tenía estaba en Corral de Bustos y era un taller con 300 empleados. Actualmente lo único que le queda es un local de venta en Rosario, no fabrica, sino que manda a fabricar a terceros y está al borde de la extinción. Mira, claro. Una empresa que vendía, pero era impresionante. ¿A qué se dedican ellos? Ropa de vestir.
Oh. Claro. Ambos, saco, corbata, camisa, ropa de vestir. Y, Miguel, ¿y en algún momento se llegaron a usar así como, digamos, franqueo mecánico, por decir? Porque vi unas que tenías ahí con unos gomígrafos, pero ¿nunca se llegó a usar nada mecánico en lugar de las estampillas estas? No, hay sí en cuentas especiales, en una época había dos tipos. Estaban las libretas que tenían estampillas, que yo ayer mostré esas de colores, Sí. esas eran cuentas especiales, y de esas en una época se hicieron tipo dípticos, digamos, que se abrían y se hacían como las cajas de ahorro de los bancos, que sí, ahí mecánicamente ponían los depósitos y no usaban estampillas. Okay. Pero son muy poco atractivas, qué sé yo, teniendo estas otras prefiero poner con Claro. sellos, ¿no? Y no mecanografiadas, pero son casos especiales, ¿eh? En su mayoría. Lo que sí hay es, bueno, algunos asientos especiales que uno puede analizar, como esto de las transferencias, que ustedes ven que las transferencias se hacen justamente con troquelados, ¿no? No pegando estampillas porque no se está aportando dinero. Claro. Uh-huh. ¿Alguna nota más por ahí? No veo a nadie. Bueno, con eso, Miguel, nuevamente muchísimas gracias por los 2 días y Bueno, muchas gracias. de las suertes con Gracias. el nuevo proyecto de colección. Bueno, vamos a ver de a poquito. Muy lindo. Así es. Y el día de mañana.